Me da mucho gusto saludar esta mañana. Buen amigo Luis Lozano, consultor del sector automotriz. Recientemente salió como presidente de Toyota México. Obviamente, estimado Luis, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, qué honor estar contigo, mi querido Rodrigo. No, al contrario, gracias por estar madrugando con nosotros, Luis. Y bueno, te quiero preguntar, más allá, digamos, de los anuncios de ayer específicos en donde hay quien piensa que México se salvó, yo pensaba que no, porque conoces bien, el sector automotriz está ampliamente integrado y ahí sí, pues Donald Trump aplicó un arancel generalizado de 25%. Hay todavía, bueno, la parte no estadounidense de los vehículos paga este 25%, la parte, digamos, con las reglas de origen no de Norteamérica, sino de Estados Unidos no paga, y en las autopartes pues veremos. Preguntarte, ¿cuál es el entramado, digamos, de la integración automotriz Perdón, no que escucho. tenemos en México, en la región Norteamérica? Bueno, yo creo que primero que nada, el problema que tiene la imposición de las tarifas es que hay una falta de claridad absoluta. Eh, des- Uy, se cortó un poco, Luis, como que ahí la señal del internet falló un Perdón, poco. A ver si ya lo recuperamos. Luis, ya sí, se cortó un poco, pero creo que ya estamos de regreso. perdóname una disculpa. Bueno, primero que nada lo que decía es que ha habido una falta de claridad absoluta desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos con esta vorágine declaratoria que ha venido pasando desde hace meses de poner aranceles con diferentes instrumentos legales y con diferentes cosas. Entonces, hoy por hoy, la verdad, las cosas, y leyendo a muchos de mis colegas y ex colegas, nadie sabe bien a bien cuál es la tarifa que va a ser final. Tú mismo lo decías ahorita, no sabemos si en autopartes, no sabemos qué porcentaje se van a hacer en términos de Norteamérica, si solamente es el tema de Estados Unidos. Entonces, creo que hay que esperar todavía un poco más a tener un poco más de claridad respecto a cómo va a impactar en el sector automotriz. Ahora, coincido contigo que o sea, la integralidad y la conectividad de toda la cadena productiva del sector automotriz en general va a tener un impacto fuerte porque independientemente de que le pegue a la producción de México de una manera o de otra, todas las marcas que están en México son marcas globales. Y esas marcas globales llegan a Estados Unidos y al mercado americano no solamente vía México, sino que también llegan vía otros países y otras importaciones que sí se van a ver impactados con todo el rigor de las tarifas arancelarias. Entonces, le vas a pegar no solamente a las marcas en general, que igual ahorita nos hemos concentrado en lo que hacemos en México, pero no es verdad. Esas marcas son las mismas que ponen dinero para las inversiones de México, sino que además vas a tener un impacto general de dónde o sea, de una falta de decisiones de dónde vas a seguir produciendo para poder atender al mercado americano. Claro. Ahora, ¿cómo están integradas? Porque obviamente si uno piensa en la cadena de valor de los electrónicos y los vehículos tienen muchos componentes y sistemas electrónicos, normalmente está centrada en Asia. Es decir, seguramente parte de la integración de los coches en México tiene que ver con insumos que vienen de China, insumos que vienen de Asia en general. Y otra parte, bueno, pues es acero que a lo mejor sí es de la región Norteamérica o aluminio, etcétera. Y es complejo, digamos, son muchísimas partes, muchísimos proveedores que están totalmente integrados a escala global, entendiendo un mundo de ventajas comparativas, ¿no? Muchas veces fue así. Obviamente la profundización de la cadena de valor electrónica eh, asiática pues es profunda, pero hablando de esto que mencionas, este rompecabezas, ¿qué tan fácil es relocalizar ese rompecabezas de acuerdo pues a esta nueva realidad que ni siquiera está clara, ¿no? Y entonces eso es todavía más complicado. Bueno, yo creo que la relocalización va a ser muy complicada porque hacer una inversión bajo la condición que existe el día de hoy, o sea, que empresas tomen una decisión de dónde van a invertir, se me hace sumamente complicado y complejo porque no sabemos ni siquiera si estas tarifas son permanentes, temporales, las van a poner por unos meses, van a ser el resto del cuatrienio del presidente Trump. Entonces, yo creo que lo que va a provocar ahorita es que la capacidad productiva de las empresas automotrices se frenen y si veamos algún tipo de inversiones, son las que ya existían en el pipeline.
Esa es la primera cosa. Ahora, la segunda, cómo se van a integrar las cosas. Yo ayer veía algunas entrevistas de unos funcionarios del gobierno del presidente Trump y ni siquiera ellos lo saben explicar. O sea, el secretario del Tesoro le preguntaban afuera de la Casa Blanca, se quedó la Casa Blanca atrás, oiga, ¿nos puede explicar si entonces las tarifas que se van a aplicar a China son estas más estas más estas y todas se suman y por lo tanto el resultado es X? Y él decía, I believe so. O sea, decía, creo que sí. Ni él Sí, sabía, el secretario del Tesoro. Entonces, más o menos ahorita quise hacer como un ejercicio respecto al tema de los coches en Japón, por ejemplo. Los sí. coches que importa Estados Unidos de Japón, que son muchísimos, o sea, imagínate las marcas japonesas y el éxito que tienen en Estados Unidos, van a pagar ahorita un 25% de general de coches, que fue anunciado la semana pasada, más un 2.5 de MFN, ¿no? De nación más favorecida, Ajá. son 27.5%, más un 25% por el aluminio y el acero, que eso pues dependerá del contenido de aluminio y de acero en cada marca y de cada coche que compren en Asia o donde la hayan comprado, que evidentemente si hiciste el coche en Japón, pues no lo vas a traer el acero de Estados Unidos. Exacto. Entonces, ¿cuánto va a ser eso al final? Pues digo, dependerá por esa variable última de acero y aluminio, pero por lo menos te va a costar 27.5% más ese acero y aluminio. Claro. Ahora, uno pensaría en ese escenario que acabas de mencionar, pues por eso México es tan exitoso, ¿no? Hay muchas, obviamente Toyota es una, en fin, Nissan, varias, Mazda, todos tienen plantas acá, tienen plantas allá, pero ¿qué tan rápido es tomar esa decisión? Porque obviamente hay un ciclo, digamos, en el despliegue de ese capital, en la planeación que tiene que haber, en todo la proveeduría que se desarrolla, supongo que son años de estudios en términos de acá está este proveedor, este es el costo estimado, 18,000 consultores, capital humano, dónde los contratas, etcétera. Más o menos qué tan ágil puede ser una empresa en un momento de emergencia, porque eso es lo que está ocurriendo, para tomar decisiones. ¿Cuál es lo máximo que se pudiera reducir una decisión? Claro, una vez que tuvieses claras las reglas, que como bien dices, si Scott Bessent no las tiene claras, pues está difícil. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, que yo creo que en términos de emergencia, las empresas van a tener que disponer de activos productivos que ya están establecidos y tal vez incrementar capacidades sea la forma más rápida de tomar esas decisiones. Porque iniciar una planta de cero, pues es mucho más complejo porque evidentemente tienes que encontrar una convergencia de lugar donde hay gas natural, lugar donde hay ferrocarril, lugar donde hay agua, tiene varias cosas que tendrías que encontrar y pues eso ya te quitaría tiempo. Entonces yo creo que en todo caso van a ser incrementos de capacidad en plantas de Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta una cosa que es importante. Y alguien me dijo hace poco, que las empresas automotrices no se deberían de preocupar tanto por lo que van a hacer cada una en términos de sus capacidades, sino lo que van a hacer el resto de sus socios. Y la razón es porque los proveedores son compartidos por la industria automotriz. Entonces, y los proveedores no tienen estos márgenes y estos colchones financieros para aguantar este tipo de golpes. Entonces, si hay un proveedor común que va a tener una reducción de demanda o una reducción de demanda en términos de sus productos por parte de dos o tres plantas, ese proveedor puede quebrar y puede afectar la producción del resto de sus clientes. Entonces, es una cosa verdaderamente no sabemos el impacto y hasta dónde vamos a llegar desde el punto de vista de proveeduría y de la industria y de conectividad. Ahí tienes también los ejemplos de otras empresas que tienen, por ejemplo, hay una empresa alemana que solamente produce en Estados Unidos, o sea, produce en Estados Unidos lo que vende en Estados Unidos, 21%. Entonces, ese es su único, 21% de lo que va a vender en Estados Unidos está sujeta a cero arancel. Y el resto, pues entre Europa y México, pues tienen un problemón porque tienen que pagar una porción por la parte de México y luego tienen el full 25% por lo que importan de Alemania.
Sí, no, está Y tremendo. ¿Sabes qué me hace resultados. acordar? La crisis 2008-2009, cuando me acuerdo mucho que me tocó ver a Carlos Ghosn en ese entonces y le decían, oiga, ¿usted está de acuerdo en que el gobierno de Estados Unidos rescate empresas estadounidenses? Porque teóricamente era una distorsión del mercado, pero era una crisis enorme. Y me acuerdo que él decía, no, sí que las rescate porque lo que me acabas de decir, los proveedores son los mismos. No me acuerdo si era Delphi que estaba yendo, se estaba hundiendo. El gobierno de los Estados Unidos directamente entró a rescatarlos y todo el sector automotriz en ese entonces aplaudía porque iba a generar un problema mayor. Debo hacer un corte, mi estimado Luis, y te pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando, porque es fascinante esta parte automotriz, sobre todo lo que significa para un país como México. Pero esta mañana está con nosotros Luis Lozano, consultor del sector automotriz, pues muy conocedor, uno de los líderes, no solo en el puesto, sino pues obviamente tu red y densidad de contactos, mi estimado Luis, es muy amplia por el historial profesional que tienes. Y bueno, te quiero compartir, y así además voy adelantando el dato, hoy se da a conocer de parte del INEGI el registro de la inversión fija bruta al mes de enero y pues son datos negativos. Cayó mes con mes 1.5%, a tasa anual un desplome de 5.9%, o caída 5.9%, pero lo que sí se desplomó fue dos aspectos en particular. La inversión en maquinaria y equipo, en equipo de transporte, de hecho nacional creció 2.2%, pero en equipo de transporte importado cayó 13.6%. En inversión de construcción no residencial también se desplomó 14.2%. Pero me llama la atención porque estamos hablando del dato de enero y pues ya se ve que el renglón de mayor caída después de la construcción es la importación de equipo de transporte. Todavía ni siquiera con los efectos, digamos, de los aranceles que anunció el sector automotriz. Entonces es previsible lo que pueda pasar. ¿Cómo ha sido, digamos, desde cuándo se empezaron a ralentizar las inversiones? ¿Desde cuándo has visto que el sector se ha empezado a paralizar? Porque obviamente ya sabíamos que Donald Trump venía con una cierta agenda, había distintas interpretaciones, había quien pensaba que era pura retórica y poca acción. Yo la verdad sí, por la diferencia entre que no tiene ya necesariamente un incentivo de reelección, aunque ahora ya lo dejó ahí en el horizonte, pues pensaba que iba a ser muy diferente. Pero ¿cómo ha sido, digamos, esa parte en términos de en qué momento se empezaron a sentir las ondas expansivas de Donald Trump en el sector? Pues yo creo que desde que fue viable que fuera a ser presidente otra vez. Otra vez. Yo creo que varias de las empresas que están establecidas en México y que, por ejemplo, no hicieron un esfuerzo por cumplir el USMCA, que las hay, o sea, hay ciertas exportaciones que no van a cumplir con esa, o no van a tener ese beneficio solamente de pagar la parte americana de sus vehículos por no cumplir en general con el USMCA, pues han de haber sido muy sorprendidos porque pensaron que nunca iba a regresar el señor Trump y a partir de que se veía la viabilidad de su triunfo electoral por ahí de verano, pues yo creo que todo el mundo puso sus barbas a remojar. Claro. ¿Y cómo está este aspecto que es fascinante? ¿No lo han logrado? O sea, ¿el esfuerzo es desarrollar proveeduría local, reestructurar tu cadena de suministro? ¿O en qué consistió este esfuerzo? ¿O realmente no era lograble porque hay una parte que son electrónicos de China y pues no lo ibas a lograr? Hay una parte que no es lograble, o sea, evidentemente, con lo acabas de decir muy bien. O sea, hay una parte del coche que, o sea, cuando tú le estableces esos aranceles a China, o sea, lo hizo Estados Unidos, eso quiere decir que iba a haber un impacto forzosamente indirecto para todas las marcas del mundo, porque todo el mundo tiene una dependencia de ciertos productos de la parte asiática. Y con lo que has de decir, los electrónicos básicamente. Entonces, generar que esas empresas se colocaran en México fue la intención del USMCA en 2018, pero esas migraciones no son automáticas, muchas cosas llevan mucho tiempo. Tú sabes, por ejemplo, el tema de los chips después de la pandemia fue famosísimo, que no había coches porque no había chips. Y entonces decían, bueno, pues vengan a poner plantas de chips. Sí, pero poner una planta de chips te puede tomar 7 años y 10 billones de dólares. Entonces tampoco esas decisiones pueden ser tan rápidas en su momento.
Ahora, ¿en qué momento se encuentra el sector automotriz no chino? Y me refiero a no chino porque obviamente estamos viendo el despliegue a gran velocidad que están haciendo. ¿Cuáles dirían que son elementos? Yo identifico, bueno, primero, evidentemente, la inversión en tecnología, en términos de vehículos que tengan más capacidades de gestión autónoma, etcétera. En segundo lugar, hasta ahora estábamos con el tema de la electromovilidad. Donald Trump está quitando incentivos fiscales, que era importante, pero todos venían transformándose en digamos, ciclo de decisiones que se tienen que tomar con años, y con la administración Biden, pues todo el mundo estaba moviendo hacia allá. Resulta que ahora cambia la señal. Y en un tercer lugar identificaría, bueno, obviamente la competencia de los jugadores de China particularmente, que son formidables, como tres grandes elementos, y en el futuro, digamos, todavía más avanzado, bueno, pues modelos de comercialización, porque hay entidades como Waymo que tienen ya flotas que pues evitan que a lo mejor mucha gente, y sobre todo generacionalmente, compren vehículos, pero ya prefieren transportarse por medio de aplicación. Pero sumado a ello, ¿cuáles son otros desafíos que tiene el sector en este momento y que ahora se agudizaron obviamente con estas pues políticas de Donald Trump? Yo creo que le tocas un punto súper interesante que la gente no piensa que pueda tener un impacto directo de parte de las tarifas. Pero hoy por hoy hay que reconocer que Norteamérica y particularmente Estados Unidos no es la punta de lanza de la tecnología automotriz como sí lo fue en otras épocas. Entonces, estas tarifas y estos aranceles lo que van a hacer es, van a alejar al consumidor americano de lo que sí es punta de lanza en términos tecnológicos que acabas de decir. Son productos pues particularmente los chinos. Ahorita hay una inundación de producto chino tecnológico que lo ves en Instagram y lo ves en Facebook y lo ves en muchos lugares. Pero también, bueno, japonés y coreano que también tienen una evolución importante, que lo que vas a hacer es que vas a tratar de bloquear tu mercado interno a lo que produces internamente, y lo que hacen muy bien los americanos pues son muscle cars, ¿no? O sea, coches de músculo, pero que hoy no, esas marcas no son las que traen las mejores ideas en términos de autonomía, en términos de conectividad y en términos también de eficiencia energética. Entonces, eso va a ser un impacto fuerte, indirecto, de las tarifas de Donald Trump habrá que ver con mucho cuidado porque van a ralentizar, o sea, los va a hacer más competitivos a la hora que se quiten las tarifas. Entonces, yo creo que hay una oportunidad para México y Canadá de atraer tecnología a México vía incentivos fiscales y vía incentivos de cupos. Y espero que así lo entienda el gobierno mexicano. Creo que hoy va a haber un anuncio del gobierno mexicano respecto a la industria automotriz, y habrá que ver qué dicen. Pero lo que escuché ayer así de un proyecto tipo Brasil no me parece que sea lo correcto. Claro, y sobre todo porque ha dicho la presidenta, pues si se venden coches, decía ella compactos, pero yo pensaría subcompactos que vienen de otros países, pues que se produzcan en México. Esto es realista, sobre todo porque a la escala mexicana somos un mercado que el año pasado vendió 1,5 millones de vehículos. Ayer se reportaron los datos del primer trimestre, nada mal, me sorprendió porque a pesar de que estamos casi en recesión, pues hubo un crecimiento de 3% en la venta de vehículos nuevos al primer trimestre, pero es viable, o sea, la escala lo da. Brasil es un poco así, ¿no? Desde mi punto de vista no es viable y te voy a decir por qué. O sea, primero porque Brasil es un país que siempre ha tenido una vocación de consumo interno y de un mercado interno. O sea, para ellos prefieren producir para que los propios brasileños compren. Ellos no tienen una vocación exportadora. La vocación de México es exportadora completamente. De hecho, toda la capacidad instalada de México pues está para que un 66% o 70% se exporta hacia Estados Unidos y solamente un 30% de lo que se produce en México sea consumido por mexicanos. Luego tienes otro reto que es los coches compactos y subcompactos son muy difíciles de hacer porque son los vehículos que tienen más retos en términos de utilidad por unidad. Y entonces no todos los mercados tienen esa capacidad de hacer esos vehículos rentables. Si te fijas, muchos de esos están centralizados en el sureste asiático, incluido evidentemente China, pero no solamente China, también Malasia, Indonesia, Tailandia, India, son mercados eficientes para subcompactos y compactos. México hoy lo que tiene establecido es para hacer vehículos más grandes, que son los que
exportábamos a Estados Unidos. Entonces, asumir que se va a reconvertir toda esa capacidad hacia el mercado interno, la verdad es que no lo veo viable. No es realista. Pues mi estimado Luis, te mando un gran abrazo, te agradezco la bondad de tu tiempo, seguramente seguiré buscando para hacerte muchas preguntas como siempre y un gran abrazo. Un abrazo también y te agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, ahí escuchamos a Luis Lozano, consultor del sector automotriz y expresidente de Toyota en México.